En los últimos años son varios los temas vinculados a la equidad de género y diversidades sexuales. Aprovechando la extensión de las redes digitales, el diario electrónico Música y Noticias ha desarrollado un ciclo de 8 entrevistas a profesionales en el área para abordar estos temas. Las personas que son el centro de interés de este proyecto sortean diferentes dificultades por falta de conocimiento e información. En este ciclo de entrevista abordaremos estos temas con respeto, resguardo y altura de miras. Los que te invitamos a ver del 5 al 12 de noviembre a las 20 horas a través de nuestras plataformas. Y continuamos con Escope, esta vez desde la Dirección Provincial de Educación. Estamos junto a la psicóloga Maite Catalán, con estudios en género, además especialista en acompañamiento psicológico en transición. ¿Cómo está, Maite? Gracias Muy bien, por recibirnos. Gracias. Agradecida a usted de la posibilidad y también la instancia de poder comunicar temas tan relevantes como lo son la diversidad, el género y todo esto que es tan nuevo a veces para la sociedad. Por supuesto. Quiero partir desde ahí, Maite. Hoy día hablar de género ya es mucho más amplio. Entonces quiero que partamos desde aquí. ¿Qué entendemos hoy por género? Claro, por género como tal podemos entender como el conjunto de características que nos definen, ¿cierto? Tenemos también los estereotipos, que es como cómo son los hombres, cómo son las mujeres. Pero ahora tenemos algo que es un poco quizás nuevo para la gente, que tiene que ver con la expresión de género, cómo yo me identifico. No por nacer mujer tengo que tener el pelo largo, no por ser hombre tengo que tener el pelo corto, sino cómo hay características de ambos géneros que yo puedo estar expresando y me hacen sentir cómodo con quien soy. Ok. Eso entendemos hoy por género. Por supuesto, según también ahí cómo se identifica cada uno por su orientación sexual. Ahí ya pasaría es que la diversidad incluye en todo, la orientación, las temáticas de género, las expresiones, todas estas formas que a veces parecen tan confusas, están dentro de esta diversidad. Okay. Por eso se llama así, diversidad, porque la idea es englobar a la mayor cantidad posible de personas que se sienten quizás no en el estereotipo o en la norma. De acuerdo a sus estudios, Maite, ¿a qué edad el joven genérico, quiero manifestarlo así, comienza a tomar decisión de qué género quiere tomar o con qué género se va a identificar? La verdad, desde la experiencia clínica que he tenido en estos acompañamientos de transición, la normativa lo permite desde los 14, ¿cierto? Desde ahí parte diciendo ya pueden ellos decidir o empezar a expresar el género con el que se sienten más cómodos. Sin embargo, cuando uno trabaja desde la práctica clínica y uno empieza a indagar, es muy heavy para uno que ellos se dan cuenta y dicen, es que siempre me sentí distinta. Lo que pasa es que hay un proceso natural y normativo que va como entre los 11 y 12 años, en que uno empieza como a descubrir en esta preadolescencia quién es. Y en ese momento es cuando empezamos quizás a expresar que nos estamos sintiendo distintos. Claro. Pero cuando uno hace el indagatorio, revisa estudios, muchas personas dicen, es que siempre fui distinto, siempre me sentí extraño. El caso de Selena, que es uno de los primeros casos de transición en Chile, que está la Fundación Selena que hace acompañamiento, desde los 6 años pasó. A muy temprana edad. Muy temprana edad. ¿Qué rol juegan, considerando casos puntuales, particularmente ese de 6 años, en esta primera etapa básica, digamos, en educación y formación de los niños? ¿Qué rol juegan sus pares? Comprendiendo que particularmente ellos son los que con mayor rapidez asocian, pero sin embargo también está como este otro lado, claro, que a veces son como castigadores en eso. Yo creo que hay que desmitificar un poco el asunto de que los niños son crueles.
Los niños son concretos y son honestos, ¿cierto? Entonces, si tienen una duda, la preguntan tal cual se les ocurre, porque están en una etapa de desarrollo así. Yo creo que los adultos le ponemos un poco esta crueldad, como esta mala intención, que en realidad no está en los niños. Los niños, si ven que algo no cumple su estereotipo, ¿qué hacen? Preguntan, Claro. ¿cierto? Pero no desde la crueldad, sino de la curiosidad normativa y exploratoria de esa edad. Y yo siempre hablo con las familias porque la mayor preocupación siempre es esta, los pares. Lo van a tratar mal, lo van a hacer sufrir, les van a hacer bullying, y es como toda una tragedia, ¿cierto? Sí. Pero cuando uno está en la interna, y lo digo porque yo trabajaba dentro de la escuela hasta hace poco tiempo, y trabajo en la práctica clínica con las familias, uno se da cuenta que los padres nunca han tenido mayor tema. Y de hecho son las primeras instancias de confianza para estas personas. Y lo digo desde la experiencia también clínica, cuando yo les digo, ¿le vas a contar a tus compañeros y todo? No, si ellos ya saben, ellos ya me dicen mi nombre social. Soy como el tema menor. Claro. Yo honestamente creo que en estos procesos las familias son las que generan mayores resistencias. Claro. Y los pares en general son espacios seguros. Claro, ¿por qué te lo planteo, Maite? Porque también se dan casos quizás aislados, pero donde ellos sufren y son objetos de bullying. Los casos emblemáticos también de suicidio de personas trans, el bullying, el acoso escolar, ¿cómo se llama? No era de parte de sus pares, era de las autoridades de los establecimientos que no permitían su expresión de género. Y cuando hablamos de qué hacemos con los jóvenes, con los adolescentes, con los pares, yo creo que los niños son muy buenos imitadores. Y cuando uno les dice, no, es que yo te dije que no se hacía así, te dije, ¿cierto? Claro. Pero ellos hacen lo que ven, porque somos vicarios. Nosotros, incluso como adultos, aprendemos de lo que vemos. Entonces, más que trabajar con ellos como niños, como infancia en desarrollo, yo creo que el trabajo está con los adultos, con los padres y con las personas que los están educando. También tiene que ver con nuestra memoria histórica, ¿cierto? La mayoría aquí somos hijos, nietos de una dictadura que hizo que todo fuera muy normativo. Entonces aceptar algo distinto es como que nos cuesta mucho encajarlo, claro. ¿Cierto? Cualquier cambio para nosotros es como una resistencia. Sin embargo, yo también hago la indagatoria con mis pacientes que no están en proceso de transición, que van por otros motivos a la consulta, que tienen pares que son trans, y yo les digo, ¿y cómo fue para ti el asunto? ¿Te costó aceptarlo? No, me dijo que se sentía de otro género y que este era su nombre, y yo se lo digo. Es tan increíble y gratificante para uno que está adentro darse cuenta que no es tema para ellos, porque también nos da esperanza en la sociedad que viene. Por supuesto, o sea, entre jóvenes y niños la aceptación es inmediata. Es natural. Pero en los adultos y adultos mayores hablamos de otro tema, es mucho más difícil llegar a ellos. Claro, y ahí también uno tiene que trabajar desde la sensibilización, porque asaltan muchas dudas cuando a alguien le dicen, tu nieto o nieta es trans, ¿cierto? ¿Pero qué es ser trans? Claro. No, es mi niñita, es mi niñito. ¿Cómo? Claro. Imposible. ¿Hay más personas que se estén atreviendo a seguir este paso o aún hay jóvenes que están ahí tras la sombra, escondidos? Yo creo que es natural hoy en día entre pares, sin embargo, para quien vive el proceso, siempre hay mucho temor. Pero el temor nunca es por sus pares, el temor son por defraudar a las familias. Ese es el real temor. Y yo siempre digo, se lo digo a mis pacientes o a los alumnos que he tenido que han hecho procesos de validar la normativa y decir, quiero que se use mi nombre social, digo, son tremendamente valientes. Porque es un duelo, es un duelo para todos, aceptar, entre comillas, la pérdida de la persona que conocían, con el nombre, con la forma, con la expresión de género que tenían. Es como tener que realmente hacer un duelo y decir, ya no está más, es una pérdida, y luego reconstruir a la nueva persona que aparece, claro, que a veces es muy distinta. Nace alguien distinto ahí. Sí, o sea, y es una dualidad súper fuerte para las familias. Es una dualidad que yo creo que las personas que hacen la transición la viven con mucha más naturalidad, porque al final del día sale quien siempre claro. Ha sido. Pero para la familia no. Lo que guardaban finalmente florece. Y me llama mucho la atención, y con comentarios que me quedo de repente desde el área clínica, pacientes que dicen, es que ahora sí soy feliz. Y yo digo, qué heavy, porque está viviendo un proceso súper duro, una familia que reniega, una familia que cree que es una enfermedad, están con una presión tremenda, pero hoy sí son felices porque pueden ser quienes son. ¿Cómo lo vive la familia desde tu experiencia clínica? Desde mi experiencia siempre trabajamos respetando los procesos. Los duelos no son lineales ni son todos iguales, ¿cierto? Entonces hay que entender e identificar grupos del entorno.
por ejemplo, el colegio, la familia nuclear, la familia extendida. Y trabajar también con el paciente o la paciente en cuál cree que va a ser el más resistente y en qué orden cree que es mejor ir procesándolo. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos redes, partimos con el lugar más seguro. Por ejemplo, en el colegio no es tema, entonces le conté a mi curso y empecé a usar mi nombre social, el baño universal. Perfecto, primer paso de validación. La familia nuclear creemos que tiene un poco de manejo de género porque generacionalmente están un poco más cercanos, trabajamos con ellos, hacemos procesos de duelo, es decir, enterramos con recuerdos, con fotos, con mechones de pelo, hacemos un ritual de despedida y además en ese mismo ritual de despedida podemos hacer uno de ingreso de la nueva persona. ¿Cierto? Cuando se hacen las transiciones de repente de mujer hacia hombre, cortar el pelo en conjunto, cosas que para el paciente sean significativas. Okay. Y cuando ya tenemos estas redes armadas que nos sostienen, que nos validan, que nos respetan, vamos con la red que consideramos importante pero más difícil quizás por la brecha generacional. Entonces ahí ¿qué hacemos? Trabajamos desde el apoyo de los otros en sostener esta red. Okay. Y eso es súper beneficioso porque yo trabajo un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Las familias son como engranajes. Entonces, cuando uno gira raro, todos los otros giran raro también. Exacto. En cambio, cuando uno agarra el ritmo, también los otros lo agarran, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, estas redes que ya generaron su duelo, que ya hicieron sus nuevas redes, sostienen a la persona y colaboran también en el otro y le dicen, ¿sabes qué? Yo también estuve en ese lugar. Yo también renegué de este proceso, pero ¿sabes qué? Ahora miro y digo, es feliz, está más dialogante, tiene más amigos. ¿Qué me importa? ¿El género con el que nació? ¿O me importa tener hijos felices? El índice de estos casos en Curicó, en los colegios, aumenta, los niños desertan. ¿Qué experiencia tienes que nos puedas compartir? En esa área, afortunadamente, ya no es un favor la identidad de género, okay. Es un derecho. Yeah. Y partiendo desde ese derecho, desde el Ministerio de Educación hay una circular, que es la 812, por si los padres también la quieren buscar, está disponible, que manifiesta claramente cuál es el paso a paso y lo que se debe exigir como apoderado, lo que puede exigir el alumno según la edad y lo que el establecimiento está obligado también a entregarle a alguien que decide hacer su proceso de transición. Okay. ¿Cierto? Esto no significa que el niño tiene que salir del colegio, que tiene que buscar otra escuela. En ningún punto. Okay. Es el colegio el que se adapta a las necesidades educativas de los alumnos. ¿Y es aquí donde ellos pueden comenzar a usar su nombre social? Exactamente, y donde también los establecimientos están empezando a utilizar el baño universal. Y que no tiene que ver solo con ser trans. Hay gente que se siente cómoda en cualquier baño y hay gente que necesita espacio delimitado, ¿cierto? Okay. Sí. Entonces, cualquier acto discriminatorio por su orientación sexual, por su identidad de género, por lo que sea, está contra la normativa. Okay. Nosotros hoy en día abogamos por aulas neurodiversas, con diversidad sexogenérica, con diferencias multiculturales. Y todas esas diversidades dentro del aula son valiosas. ¿Sabías que en Chile existe una ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género? Y es fundamental que todas las personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes y sus familias conozcamos de su existencia y funcionamiento para poder orientar a quienes lo necesitan. ¿Qué es el derecho a la identidad de género? Es la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación de estos. La ley permite la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento de personas a partir de los 14 años de edad y reconoce los siguientes principios: no patologización, no discriminación arbitraria, confidencialidad, dignidad en el trato, interés superior del niño, autonomía progresiva, sin perjuicio de la orientación y dirección de sus padres. ¿Y cómo pueden solicitar el cambio de sexo y nombre registral los y las adolescentes? La solicitud deberá ser presentada por sus representantes legales o alguno de ellos a elección de él o la interesada ante el Tribunal de Familia correspondiente al domicilio de él o la solicitante. Se realizará una audiencia en la que el adolescente tendrá derecho a ser oído por el juez para manifestar su voluntad de cambiar su sexo y nombre registral. El tribunal tomará una decisión considerando la información de los informes con los que cuente,
pudiéndose incluir un informe que dé cuenta que el adolescente y su familia han recibido acompañamiento profesional por al menos un año. En caso de acoger la solicitud, el tribunal ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento con el nuevo sexo y nombre. Así, toda persona que haya realizado la rectificación tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo. Si trabajas con niños, niñas y adolescentes, ayúdanos a informar sobre la existencia y funcionamiento de esta ley, orientando a quienes requieren de esta información y apoyándolos en su proceso. ¿Qué pasa en el mundo rural? Hay una resistencia ahí, y yo trabajaba en escuelas rurales y pasaba mucho que uno tenía que hacer un proceso casi de un año solo de sensibilización, porque está... Tema duro ahí. Claro, y es súper duro porque hay un bagaje cultural muy distinto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Sigue siendo muy machista el mundo rural? Y más que además de ser machista, muy heteronormado. Okay. Entonces eres hombre y te vas a casar con una mujer y vas a tener hijos. Okay. Eres mujer y te vas a quedar en la casa y vas a criar hijos. Okay. Como que cualquier cosa, incluso ni siquiera... Es como una sentencia. Es punitivo, ¿cierto? No es desde el acompañamiento. Y ahí también es importante porque ni siquiera era la posibilidad de ser soltero, no, es cumplir la norma. Claro. Y en el mundo rural esto se da mucho, es súper complejo. Además, como no hay una red que los acompañe, porque tenemos el vecino que igual de machista a lo mejor, tenemos las familiares que viven todos cerca y son de la misma ideología, entonces cuesta mucho generar redes. Okay. Así que es muy importante hacer el acompañamiento, porque también las tasas de suicidio en jóvenes trans es muy alta. La expectativa de vida de las personas trans es muy corta. Y todo eso tiene que ver con la responsabilidad ¿En cualquier estrato social? En cualquier estrato social. Qué lamentable eso. Claro, a veces nosotros como sociedad creemos que hay problemas que son de los pobres y de los ricos, como por separado. Claro. Pero en general cualquier situación es bastante transversal, ¿cierto? Porque también tenemos que en los estratos sociales más altos está esto de ser muy conservadores. Entonces, todo lo que salga del concepto de familia y de la norma es muy difícil de aceptar. En cambio, cuando estamos en otros estratos quizá un poco más bajos, tenemos un poco más de movilidad social, ¿cierto? Y eso también colabora en que podamos indagar en otros mundos, conocer otras realidades que son distintas. O sea, en un mismo pasaje pueden vivir un médico con alguien que es recolector de basura, con alguien que trabaja en un ministerio, con una mezcla. Claro, sería que a veces no se maravilloso da. Que se diera esa transversalidad, ¿cierto? Pero lamentablemente no se da. Y por eso yo te consultaba la experiencia que se vive desde el mundo rural, como así también en los grupos de estrato social bajo, que también se deben generar situaciones como esta, y a lo mejor también es muy castigador para ellos. Exactamente, y tiene que ver ahí siempre con el núcleo familiar, porque hay gente que puede que no tenga muchas herramientas educacionales, que no tenga grandes estudios, pero tiene esta capacidad de acompañar. Tiene un estilo de crianza que le permite acompañar este proceso y no castigarlo, ¿cierto? Y eso es súper importante rescatarlo, de decir, más allá de la situación económica o de los títulos profesionales que yo pueda tener, es mi voluntad y mis habilidades personales las que colaboran en este proceso. ¿Qué tal o qué sucede en los establecimientos educacionales donde son solo niños, son solo niñas, y un niño dice, yo no me siento niño? En ese sentido, afortunadamente, son cada vez menos estos establecimientos que tienen esta separación sexogenérica, ¿cierto? Son muy pocos, yo creo que son contados con una mano. Sin embargo, como ya no es un favor aceptar la identidad de género, sino que es un derecho, ellos, al estar adscritos también al Ministerio de Educación, al sistema educativo chileno, están en la obligación de aplicar esta norma. Establecimientos que además de ser de solo hombres o solo mujeres, son confesionales, ¿cierto? O sea, que además tienen una mirada religiosa, lo que dificulta. Y aún así, yo me atrevería a decir que en la mayoría de los establecimientos de aquí de la provincia hay alguna circular 812, que es la que nosotros trabajamos, activa, ¿cierto? En casi todos los establecimientos. Ustedes trabajan, bueno, ya nos deja en evidencia con los jóvenes, pero también se trabaja con profesores y apoderados desde la Dirección Provincial en Capacitación.
Nosotros en ese sentido tenemos alianzas, como con la Fundación para la Alteridad que está acá en Curicó, que han hecho diversos estudios, y ellos van a capacitar a distintas áreas y nos vamos generando alianzas de reuniones de apoderados, labor maravillosa que hace la Fundación de la Alteridad, también tenemos oportunidad de conocerles. Sí. Y además nosotros, por ejemplo, acá también vamos a tener instancias donde capacitamos a los equipos de los establecimientos. Prontamente también se viene una, donde ahí se prepara, por ejemplo, a los encargados de convivencia comunales, a los encargados de convivencia de los establecimientos, que son al final los que llevan a cabo esta circular y quienes tienen que estar ahí en los colegios, porque nosotros, claro, uno tiene la normativa, tiene la capacitación, pero los que generan el vínculo y los que tienen la responsabilidad diaria también de proteger estos derechos son esas personas que activan en los colegios el protocolo. O sea, en educación vamos avanzando bien en enseñar y en preparar a nuestros niños en esta nueva realidad. Sí, la verdad yo creo que desde la práctica clínica, desde estar adentro de los colegios, desde ahora trabajar en el ministerio, yo creo que el ministerio está súper avanzado. Bueno, tú como profesional clínica, ¿qué consejos nos puedes dar a aquellos que somos mayores y a aquellos que están mirándonos el programa, pero que están en la condición de adulto mayor y que para ellos aún es más difícil? Claro, yo creo que ahí la invitación es a todos y todas a empezar a expresar el cariño. Yo creo que tenemos muy normalizada la violencia como sociedad. Si yo le digo algo feo al otro, nadie me cuestiona tanto, pero si yo le digo algo bonito, seguramente hay otro interés, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que la invitación es empezar a normalizar el cariño, las buenas prácticas, las demostraciones, y que no nos enfoquemos en el género, sino entender que el cariño, el amor, el afecto es natural, es necesario y va más allá si son dos mujeres, si son dos hombres, lo que yo pienso, sino que nos enfoquemos en eso, en el cariño. Nos falta más amor. Nos falta, ¿cierto? Sí. Yo creo que más que nos falte amor, nos falta expresar, ¿cierto? Nos da vergüenza. Sí. A lo mejor nos da menos vergüenza decir una pesadez que decir, oye, te eché de menos, oye, sí, qué bonito esto. Yo creo que eso tiene que ver con nuestras capacidades de enfoque también. Entonces mi invitación es acompañar y enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que no es. Okay. Más allá de enfocarme en si perdí a mi nieto, a mi nieta, a mi princesa, a mi príncipe, enfocarnos en qué tengo. Tengo un nieto feliz, tengo un nieto contento, que me quiere, que yo lo quiero, que tenemos vínculos sanos. ¿Cuál sería el lenguaje más apropiado desde el hogar para referirnos a estos grupos, sin caer en la discriminación, ni en la vulgaridad, ni en la ofensa, porque eso abunda? Claro, ¿cierto? O sea, partamos por usar conceptos generales, pero yo siempre mi invitación es a preguntarle a la persona, ¿cierto? Es decir, si yo en mi entorno familiar estoy viendo que hay un proceso, que empezamos a cambiar la expresión de género, yo puedo acercarme y decir, ¿con qué pronombre te identificas? Porque no porque al verte yo crea que tú eres hombre, eres él. A lo mejor tu expresión de género parece masculina, sin embargo tu pronombre más adecuado es ella. Entonces yo siempre invito a preguntarle a las personas, porque todos tenemos una forma distinta, entonces preguntemos desde el respeto, desde el cariño, desde la voluntad de conocer, no de juzgar. Y más que nada yo quiero invitar a todas las personas a que, además de cuestionarnos, de querer cambiar las cosas, acompañemos, estemos ahí para lo que necesiten. A veces uno necesita silencio, necesita un abrazo. Estemos disponibles, solo eso, estar disponible para el otro y para su necesidad emocional. Maite, ha sido tan enriquecedor poder tener esta conversación tranquilas, abordando este tema, que sé que a muchos les puede incomodar, pero no les incomoda porque me da cosa eso, sino porque no saben cómo tratarlo. Uno quiere ser respetuosa y no sabe utilizar las palabras adecuadas. Pero ha sido súper rico poder conversar contigo. Y quiero que en estos minutos finales de nuestra conversación le envíes un mensaje a quienes nos están viendo, pero particularmente a aquellos que están viviendo esta transición, que la están pasando mal, y que les pueda entregar un mensaje a ellos, a sus familiares, aquella mamá, aquel papá que está dándose cuenta que parece que hay un cambio en el hogar, cómo lo puedan guiar. Te quiero pedir unas palabras para ellos. Primero, agradecer la posibilidad de poder comunicar esto y decirle a las familias que no hay nada más importante que tener hijos, hijas, hijes, lo que le acomode, saludables, que tengan vínculos sanos, que se vinculen de manera adecuada, que sean felices, que logren sus metas. Las expresiones de género pasan a segundo plano cuando logramos eso, cuando logramos ser integrales. Mi invitación también es siempre acompañar, porque cada persona vive sus procesos distintos. Si notamos que está pasando algo, si notamos que empiezan a haber conductas, sentémonos a conversar y preguntémonos también
qué padre, qué madre quiero ser. Quiero ser ese papá, esa mamá que cuando a mi hijo le pase algo diga, por favor que mi mamá no se entere, que mi papá no sepa porque me va a retar. O queremos ser ese papá, esa mamá que cada vez que a mi hijo le pase algo diga, busquen a mi mamá, busquen a mi papá porque yo sé que me va a poder ayudar. Yo creo que esa es la invitación, a estar, a acompañar, a querer y por sobre todo a respetar. Queremos agradecerte, Maite, tus palabras y tu tranquilidad, porque nos llenaste de tranquilidad y esperanza de este tema que tenemos que conversar, que es un tema que se tiene que debatir, que tiene que ser tema de conversación en la mesa, pero sin estos estereotipos que estamos forzados a seguir, que eso ya tiene que pasar a una mejor vida. Hay cosas más importantes. ¿Cierto? Hay cosas más importantes y lo más importante siempre es que nuestros hijos sean felices. Querida Maite, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros seguimos en esta búsqueda. Queremos agradecer a la psicóloga Maite Catalán. A ella la encuentran en la Dirección Provincial de Educación. Así que si usted es papá, mamá, apoderado y tiene alguna duda, yo sé que ella encantada les va a guiar y les va a ayudar. Nosotros nos vamos con el escote a otro punto de la ciudad, a otro punto de la provincia, para seguir con esta mirada.